Arranca 2026 con un terremoto político de alcance global. La detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos marca un cambio geopolítico y un auténtico desorden mundial. Nada de esto es menor y nada de esto es inocuo, pero conviene decirlo con claridad. Estas no son las formas, no se construye una democracia saltándose el derecho y el orden internacional. Acabar con una dictadura exige legitimidad, instituciones y votos, y no atajos que abren precedentes peligrosos, y lo estamos viendo ya con el interés lucrativo de Donald Trump en Groenlandia. En Venezuela, además, el relevo de Delcy Rodríguez no es una solución democrática porque sigue sin respetarse la voluntad de los que votaron en las últimas elecciones. Y en el plano global, el mensaje es aún más inquietante. Trump quiere volver a manejar el mundo como un tablero personal, y cuando el poder se ejerce sin límites, los riesgos son enormes para todos. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Quién nos iba a decir a finales de diciembre que comenzaríamos 2026 hablando de la detención de Nicolás Maduro en Caracas por narcotráfico ordenada por Donald Trump, y de que en cuestión de horas estaría junto a su esposa en una prisión de Nueva York? Pues sí, bueno, buenas noches y feliz año, por cierto. Arranca 2026 con un escenario tan inesperado como inquietante, aunque quizá no del todo sorprendente, porque ya sabíamos que el mundo ha entrado en una nueva era de incertidumbre con Donald Trump, marcando como siempre el paso de la política internacional. Un presidente imprevisible, decidido a imponer un desorden global sin precedentes que convierte el futuro del planeta en una incógnita abierta. En este contexto también está en juego el papel de la OTAN, especialmente si Estados Unidos sigue adelante con la idea expresada por el propio Trump de comprar Groenlandia, un movimiento que podría alterar de forma profunda las relaciones con Europa. Mientras tanto, en España, el gobierno intenta ejercer de mediador entre la oposición venezolana y el régimen chavista, y al mismo tiempo abre el debate con los grupos parlamentarios sobre un posible envío de tropas a Ucrania cuando termine la guerra. Una opción, por cierto, que algunos de sus socios, como Podemos, ya han advertido que rechazan de forma tajante. Hoy se ha celebrado el primer Consejo de Ministros del año, con la agenda internacional marcando claramente el orden del día. Laura Zembranos, buenas noches. Buenas noches, José Luis. Pues se ha tratado de un Consejo de Ministros en el que ha estado presente especialmente el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, que denuncia la intervención de Trump en Venezuela porque incumple el derecho internacional y también ante las pretensiones estadounidenses con el petróleo. Le recuerda que los recursos naturales de ese país son del pueblo venezolano y que debe buscarse una salida democrática. El futuro de Venezuela debe construirse a través del diálogo entre venezolanos, de manera democrática y siempre por medios pacíficos. Rechazamos cualquier acción que no respete su soberanía y que viole el derecho internacional. La alternativa que se plantea en estos momentos es entre derecho internacional o ley de la selva, ley del más fuerte, entre autoritarismo y democracia. Y necesitamos una seguridad. Bueno, desde el Partido Popular tiene muy claro que la solución no pasa por el nombramiento de la recién asignada presidenta interina. Sí, hoy, después del comité de dirección del Partido Popular, Juan Bravo expresaba su no a Delcy Rodríguez, la que era la segunda de Maduro y ahora presidenta interina de Venezuela. Los populares creen que no es la persona adecuada para una transición en el país y piden pasos hacia una democracia. El futuro de Venezuela no puede pasar por Delcy, que era la mano derecha del dictador, que el futuro tiene que pasar por unas elecciones democráticas en las que se puedan presentar, en las que la oposición pueda volver a su país, en las que los ciudadanos puedan volver y en que se puedan manifestar libremente. Bueno, pues pese a que Trump ya ha advertido que va a controlar el futuro de Venezuela y que va a administrar gran parte del petróleo de este país, Delcy Rodríguez reafirma la soberanía y autonomía de Venezuela. Sí, al menos de cara a la galería, Delcy defiende que con su actual presidencia Venezuela es autónoma. Otra cosa son los requerimientos que ya sabemos que le ha pasado Donald Trump, entre los que están nada menos que 50.000 millones de barriles de petróleo para Estados Unidos. En lo personal,
quienes me amenacen, lo digo. Mi destino no lo decide, sino Dios. Esa es mi respuesta. Así que, venezolanos, venezolanas, sigamos trabajando para que este 2026 podamos decir al cierre, hemos cumplido como país en unión nacional. Y hoy les hemos preguntado por el panorama internacional, en concreto si ustedes están a favor de la detención de Maduro por parte de Estados Unidos. Hasta un 63% de nuestros espectadores respaldan la actuación de Trump, ese secuestro del líder venezolano. El otro 37% se muestran en contra, en una operación que vulnera el derecho internacional. Bueno, y otro territorio, en este caso mucho más gélido, en el que Donald Trump ya ha puesto su mirada, es Groenlandia. Dice que quiere comprarlo y prevé una campaña para impulsar un movimiento independentista, ya que está bajo control de Dinamarca. Es más, Estados Unidos no descarta el uso del ejército en la isla más grande del mundo. Vamos a explicarles por qué Groenlandia interesa tanto a Donald Trump, Laura. Sí, para ello nos vamos a ir al mapa del Círculo Polar Ártico. Es una perspectiva a la que no estamos muy acostumbrados en los mapas, pero aquí podemos ver claramente la ubicación de Groenlandia, junto al Polo Norte, y aquí también a la izquierda vemos Canadá y Estados Unidos. A la derecha tenemos Rusia. ¿Por qué interesa tanto a Trump? Pues primero, porque con el deshielo se trata de una zona estratégica para las rutas comerciales. Tenemos dos, tenemos esta que ven en el mapa y esta otra. También esta isla es rica en minerales raros que son necesarios para las nuevas tecnologías y también es rica en petróleo. Y finalmente, por un interés militar. Estados Unidos ya dispone de una base allí. Es esta, la de Pitufik, que le permite estar en una posición estratégica cercana tanto a Rusia como a la Unión Europea. Pero ¿cómo es Groenlandia? Hablamos de la isla más grande del mundo, con más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Allí viven tan solo 59.000 habitantes, que para que se hagan una idea son los mismos que tiene la ciudad de Zamora. Es un enclave rodeado de hielo y nieve que opera como un territorio autónomo, ya que tiene su propio parlamento, aunque bajo el control de Dinamarca, a quien pertenece y de quien recibe el 50% de su presupuesto. Además, como curiosidad, no pertenece a la Unión Europea, pero sí que está en la OTAN. Pues muchas gracias, Laura. No creo que muchos de ustedes hayan ido a la isla de Groenlandia. Le preguntaba antes a los contertulios si habían estado de forma fortuita, puede ser, o para ver pingüinos, y no, me decían que tampoco. Les presento, Ignacio Miranda, buenas noches. Buenas noches. Javier Gómez Caloca, lo más lejos, lo más cerca que has estado es Noruega, me has dicho antes, ¿no? Sí, sí, en el Cabo Norte. Bien, bueno, estás cerquita. Isabel Pérez Espinosa, ¿qué tal? Buenas noches. Y Gonzalo Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, antes de analizar con los contertulios este asunto, nos vamos a ir a Estados Unidos, porque allí está Roberto Macedonio, el corresponsal en Washington de NTN 24, el canal de las Américas, que bueno, está siguiendo muy de cerca todos los movimientos de Donald Trump y que estos días bueno, pues pasa más tiempo en el Capitolio casi que en su propia casa. Le sonará su cara porque trabajó aquí en los servicios informativos de Castilla y León Televisión. Roberto, compañero, buenas noches. Buenas noches, qué gusto saludarte y volver a conectar con Castilla y León Televisión. Bueno, con la que ha sido tu casa durante un tiempo. Vamos a empezar, Roberto, si te parece, bueno, pues por lo más novedoso en esta primera semana del año que está siendo trepidante en lo informativo. El interés, ¿cuál es el interés real de Donald Trump en Groenlandia? Explícanos, porque bueno, los minerales raros puede ser una de sus intereses estratégicos, las rutas comerciales que comentábamos antes. ¿Qué busca? Y también te pregunto, ¿va en serio con todo esto? Va en serio, sí. Donald Trump siempre va en serio. Cuando dice algo, muchas veces lo acaba cumpliendo, y prueba de ello es que ha detenido a Maduro. Un hecho del que ya él habló durante mucho tiempo, amenazó con hacerlo y finalmente ha cumplido. Y ahora lo que dicen todos sus secretarios, Marco Rubio, Pete Hegseth, es el mensaje de que Donald Trump cumple con su palabra. Eso es lo que está proyectando ahora la administración, ¿no? En cuanto a los intereses que hay en Groenlandia, son tres principalmente, José Luis. Uno, ese acceso a las tierras raras y a los minerales que hay en Groenlandia. Dos, el control del círculo polar ártico, que ahora mismo controlan prácticamente China y Rusia, Europa en menor medida, y Estados Unidos quiere estar ahí para expulsar a los barcos chinos y rusos de esas aguas, así textualmente lo ha dicho Donald Trump ante la prensa. Y en tercer lugar, bueno, pues lo que quiere también es ganar influencia en el hemisferio occidental. Están recuperando la doctrina Monroe en la Casa Blanca, ellos lo han explicado en su estrategia de seguridad nacional,
que el objetivo es controlar todo el hemisferio, es decir, América desde Canadá hasta Argentina. Roberto, ¿y qué piensan los estadounidenses de las ambiciones imperialistas de Trump en Venezuela, Groenlandia? Veremos a ver qué pasa en Cuba. ¿Creen que el fin justifica los medios? ¿O una sociedad que además presume de ser una gran democracia, estas formas no se entienden e incluso se rechazan? José Luis, en la última encuesta que se ha publicado, por ejemplo, sobre el papel que está jugando Estados Unidos en Venezuela, esa última gran encuesta realizada aquí entre ciudadanos de Estados Unidos da un aprobado a Donald Trump entre los votantes republicanos del 80%. Los demócratas, claro, desaprueban toda esta política. Solo un 13%, entre el 13 y el 20% de los votantes demócratas aceptan la estrategia que está siguiendo Trump en el caso concreto de Venezuela. Pero hay que tener en cuenta que, en realidad, esto es una cuestión bastante más bipartidista de lo que parece. En el caso de Nicolás Maduro, la orden de detención de Nicolás Maduro no la emite Donald Trump, se emitió en el año 2021, que es cuando Biden llega a la Casa Blanca. Fue la administración Biden la que emitió la primera recompensa por la captura de Nicolás Maduro por 15 millones de dólares. Después, esa detención la ha ejecutado el Partido Republicano, la ha ejecutado Donald Trump, pero se empezó a hablar de detener a Nicolás Maduro en la era Biden. Todo esto de ganar influencia en el hemisferio, toda esta cuestión geoestratégica, si bien es cierto que la está liderando Donald Trump, es una cuestión bastante bipartidista, en la que los dos principales partidos, con diferencias en las formas, que son muy importantes, coinciden en la necesidad de que Estados Unidos recupere el control y la influencia sobre toda América, expulsando los tentáculos de China y de Rusia. Y cuando Trump habla de controlar Venezuela, ¿de qué está hablando exactamente? Porque desde luego que él no esconde su interés por el petróleo y dice abiertamente que va a recibir de Caracas 50 millones de barriles de petróleo de Venezuela, lo que supone unos 2.800 millones de dólares. Ese control de Estados Unidos sobre Venezuela lo acaba de explicar el secretario de Estado hace alrededor de una hora. Hoy Marco Rubio ha acudido al Congreso y al Senado para reunirse con legisladores y darles explicaciones, porque la oposición exigía información a la Casa Blanca y ha sido Marco Rubio el que ha dado la cara ante congresistas y senadores. Al término de esas dos reuniones a puerta cerrada en Congreso y Senado, ha atendido a la prensa, nosotros estábamos allí, y ha hablado de 3 fases para Venezuela a partir de ahora, lideradas por Estados Unidos. Una primera fase de estabilización, en la que estaríamos ahora, que consiste en evitar un colapso institucional, ha dicho el secretario de Estado. Una segunda fase de recuperación, que consistiría en reactivar la economía y permitir operar en Venezuela y extraer petróleo a empresas de Estados Unidos y de Occidente en general, también europeas, ha dicho Marco Rubio. Y una tercera fase de transición, en la que haya un nuevo marco político y se libere a los presos políticos de Venezuela. Roberto, ¿tú crees que está blanqueando Donald Trump la figura de Delcy Rodríguez? ¿Y por qué no respeta el resultado de las elecciones en ese país, donde ganó Edmundo González, el líder opositor al chavismo? Personalmente creo que sí, José Luis, es una opinión personal. Yo creo que Donald Trump está blanqueando a Delcy Rodríguez, que es una mujer que, bueno, pues ha sido durante años la número 2 de Nicolás Maduro. Igual de responsable es él como ella de los crímenes de Estado que se cometen en Venezuela, según Amnistía Internacional, según ha documentado las Naciones Unidas, o de las torturas a presos políticos y de la falta de democracia en ese país. Ella es responsable también de eso. ¿Por qué la eligen a ella como interlocutora válida y la legitiman de esta forma? Bueno, aquí analistas del Partido Republicano, portavoces de esa formación también, lo que dicen es que quieren evitar que se produzca un momento de caos en Venezuela y que una transición rápida, es decir, entregar inmediatamente el poder a Edmundo González Urrutia y a María Corina Machado, supondría tensionar demasiado a las fuerzas militares, ¿no?, de Venezuela. Por lo tanto, es la razón que te dan por la que Donald Trump está legitimando a Delcy, para que a través de ella, que sí tiene el control de todos los órganos del régimen, se pueda democratizar el país. Aunque, ojo, aquí hay división en el Partido Republicano, porque algunos de los senadores más influyentes, como Rick Scott, congresistas latinos del Partido Republicano, también están pidiendo que tome el poder Edmundo González Urrutia y María Corina.
Y no sé si tiene algo que ver, o es pura anécdota, que María Corina Machado fuera Premio Nobel de la Paz, un galardón que ambicionaba de forma, bueno, pues muy ansiosa a Donald Trump. Eso no le ha sentado bien, ¿eh? Eso no le ha sentado bien. Y Donald Trump es un hombre que extrapola mucho su vida personal o sus aspiraciones personales a la política, ¿no? Se desdibuja un poco esa línea y está claro que eso no le ha sentado bien, pero ella ha hecho todo lo posible por contentarle. Le ha dedicado el premio Nobel y ha dicho que está dispuesta a simbólicamente entregárselo, ¿no? Pero bueno, no creo que tenga mucho que ver porque al final Donald Trump sí que está rodeado de un equipo de asesores de seguridad nacional. Quiero decir, muchas veces yo creo que hablamos de Donald Trump como si él tomara las decisiones en su soledad, ¿no? Del despacho Oval, o como si él fuera el único responsable. Pero para detener a Nicolás Maduro, él ha mantenido, claro, reuniones, es el hombre mejor informado del mundo, reuniones con la CIA, continuas, reuniones con el Consejo de Seguridad Nacional, con el Departamento de Estado, con el FBI, con la DEA, y todos esos organismos, que son en principio apolíticos, le han dicho a Donald Trump, sí, podemos detenerlo, ¿no? Por lo tanto, él es un hombre que está muy asesorado y que toma la decisión final, yo creo que escuchando muchas voces. La que más escucha, la de Marco Rubio. Por último, Roberto, trabajas en una televisión para hispanohablantes, tienes relación directa con muchos venezolanos que residen ahí en Estados Unidos. ¿Qué te cuentan? ¿Ven en esto la gran solución para acabar con la dictadura y poder volver de nuevo a su país? No, no sé, fíjate, hay sentimientos encontrados, José Luis. Había este fin de semana júbilo, mucha alegría en las calles de Estados Unidos, gente celebrando con entusiasmo, con emoción, con la esperanza de volver a Venezuela, a su tierra. Hay 9 millones de refugiados venezolanos alrededor de todo el mundo, ¿no? Entonces tenían mucho entusiasmo, mucha esperanza de volver, pero ahora no es ese el sentimiento. Se ha transformado en una gran incertidumbre, miedo y en la desconfianza absoluta de los venezolanos que viven aquí, que son muchos, hacia Delcy Rodríguez. No entienden por qué sigue ella al frente. Hoy el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, en el Congreso ha hecho unas declaraciones muy reveladoras y ha dicho, no hay un cambio de régimen, hay un cambio de las acciones que el régimen lleva a cabo. Te dejo con esa frase de la tercera autoridad del Estado que da para pensar. Bueno, incluso hay muchas teorías que dicen que Delcy Rodríguez está, bueno, pues traicionando también a Maduro. Roberto, muchas gracias por tu testimonio, por tu análisis. Ya sabes que me alegro mucho de que estés triunfando al otro lado del charco, porque además te lo mereces. Un fuerte abrazo, y volveremos a conectar contigo. Cuidaros mucho. Gracias, Roberto. Gracias. Bueno, pues venga, vamos con la tertulia. Ignacio, bueno, os pregunto a todos, ¿sois de los analistas que consideráis que el fin justifica los medios en Venezuela? ¿Que se puede llevar a cabo una detención así a las bravas, un control de un país como es Venezuela, con tal de acabar con un dictador? Si nos ponemos en términos de estricto cumplimiento de la legalidad internacional, evidentemente no. Pero claro, ese derecho internacional se pisotea constantemente. Me da igual que sea con la guerra de Ucrania por parte de Rusia o con las resoluciones sobre el Sáhara que Marruecos tampoco cumple, ¿no? Evidentemente, socio preferente de nuestro gobierno. Yo creo que ahí es fundamental, de alguna manera, tener paciencia y reitero un poco la idea que se ha expuesto, es decir, que la transición sea lenta, porque ese es el mismo modelo que quiso Estados Unidos para la transición de España en el año 75. Y lo decía Kissinger, una transición lenta en la que ellos confiaron, también Partido Republicano, en el rey, en Suárez, y ojo, Franco muere en noviembre del 75 y las primeras elecciones no son en España hasta el cambio del sistema político junio del 76 y las primeras democráticas en el 77, o sea, pasan 2 años prácticamente. Un cambio político para que funcione y no sea traumático debe llevar tiempo. Y por cierto, quien pilotó la transición fue Adolfo Suárez, que fue ministro, secretario general del movimiento, que sería algo parecido al núcleo duro del régimen, como es ahora Delcy en Venezuela. Javier, ¿cómo lo ves? Yo creo que no puede haber ambigüedades en denunciar que se ha producido un atropello a la legislación internacional. También un poco a la legislación interna, porque no comunicó nada al Congreso de Estados Unidos, lo han hecho después, ¿no?
pero además me parece un error entrar en estas ambigüedades. Es decir, nos parece mal que se vulnera la legalidad internacional, pero el fin justifica los medios. Yo creo que el fin no justifica los medios y además nos pone al resto en una situación muy complicada de cara a otras situaciones que pueden suceder en el futuro. Es decir, ¿qué va a pasar si no compramos Groenlandia pero la ocupamos como hicimos nosotros con la isla Perejil, ¿no? ¿Qué va a pasar si China, cuidando su patio trasero y su particular doctrina Munro, plantea e invade Taiwán? ¿Qué va a pasar ahora con Ucrania? ¿Qué va a pasar con los países bálticos? Estonia, Lituania y Letonia, sobre los que Putin insiste que son parte de su territorio. ¿Qué va a pasar con Georgia? Es decir, no se puede ser ambiguo porque con la ambigüedad estamos dejando más posibilidades a que este cambio brutal que se está viendo desde mi punto de vista, yo estoy de acuerdo con toda la introducción que hiciste tú, José Luis, este cambio brutal en el que parece ser que va a desaparecer el derecho internacional y vamos a repartir el mundo entre tres dirigentes que quieren cuidar cada uno su particular patio trasero: Estados Unidos Trump, Rusia Putin y China no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Entonces, si abandonamos la política de la que salimos desde la Segunda Guerra Mundial, de órganos multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas, etcétera, etcétera, y al final va a imperar la ley del más fuerte, pues no augura nada para el futuro del planeta. Isabel, no sé si compartes la visión. A ver, Estados Unidos no ha hecho nada distinto de lo que no haya hecho otras administraciones. Me da lo mismo republicanas que demócratas. Es decir, reiteradamente durante el sábado mientras estábamos viendo, más fue un sábado, con lo cual pudimos seguir casi al minuto todo el desarrollo de los hechos, continuamente se hacía referencia al caso de Noriega en Panamá. Te quiero decir, es que a veces nos sorprendemos como si Trump estuviera haciendo cosas que no han hecho los americanos, independientemente de quién gobernara en ese momento. La diferencia de Trump es que lo cuenta. Los otros nos enterábamos cuando habían acabado las operaciones y Trump lo cuenta antes. Y avisa a Maduro, el otro se le pone chulito, le hace bailes, porque además como hacen bailes los dos. Muy similares además, bailan igual. Sí, son similares, se pone su gorra, su chándal, su no sé qué y bailan. Bueno, pues entonces yo creo que en ese escenario se encuentran los dos. Y Marco Rubio lo decía en la comparecencia de la rueda de prensa que dieron a última hora del sábado hora de España, cuando decía, le hemos avisado muchas veces y le hemos ofrecido otras salidas. Ellos estaban dispuestos a terminar con la presidencia, no con el régimen chavista todavía, pero sí con que Maduro seguirá siendo el presidente, y le habían ofrecido, y lo habían contado ellos antes, porque es que lo vamos siguiendo todos en tiempo real, le habían ofrecido una salida a otro país. Bueno, pues él se empeñó que no. ¿Quién ha traicionado a Maduro o no? Pues lo sabremos con el tiempo, porque es que han pasado 4 días. Lo decía Ignacio también, la tranquilidad, y estaba dando las fechas de la transición española, es decir, han pasado 4 días, es que parece que estamos en una película o en una miniserie que queremos que se resuelva todo en 6 capítulos, e incluso el mismo sábado yo recuerdo estar viendo la televisión y decir, hace 1 hora y no ha pasado nada, pero a ver, ¿qué quiero que pase? Si no le ha dado tiempo todavía a sacar a Maduro de Venezuela, y pretendemos que en 4 días se resuelva todo. Yo entiendo los anhelos de la oposición, pero es que a nadie se le pasa por la cabeza que a la vez que están sacando a Maduro con una mano, lleven a María Corina con la otra, porque es que eso aboca a Venezuela a una guerra civil. No saben quién gobierna el ejército, no saben lo que son los famosos, quién controla los famosos colectivos, no saben cómo se puede comportar las gentes en las calles. Porque bueno, de ahí ese segundo punto que decía Roberto Macedonio, que es la transición lenta claro, es el segundo punto, pero antes de ese segundo punto, y muy brevemente, le han puesto unos deberes a Delcy. Delcy ahora salía diciendo, no vamos a hacer, mi único destino lo marca Dios, y esas cosas que hacen ellos. No ha citado a Bolívar, pero poco le faltó. Pero es que le han puesto tareas, y una cosa es lo que está diciendo y otra cosa es lo que le van a pedir cumplir. Y una de las primeras tareas es que rompa inmediatamente con Rusia, con China, con Irán y con Cuba. Y eso no sé si van a faltar 6 episodios. Que no tiene libertad de decisión. Claro, no, pero que tiene que cortar con ellos de inmediato. Me parece muy pertinente la pregunta de si el fin justifica los medios, porque estamos ante un caso en el que, bajo mi punto de vista, primero, no sabemos exactamente cuál es el fin, no se sabe.
Porque hay muchas Indeterminado, desde luego. Sí, sí. Es todavía indeterminado. No sabemos si el fin es retirar a Maduro, que cambie el régimen, el petróleo o expulsar a Rusia y a China. No lo sabemos. Esta es la realidad del asunto. Entonces, ha sucedido... Pero tú crees, Gonzalo, y sé que conoces muy bien el país y que has trabajado mucho con Venezuela, con Maduro detenido, ¿el chavismo está en sus últimos momentos? ¿Queda mucho chavismo todavía por delante? ¿Qué va a pasar en Venezuela? No se puede saber. Vamos a ver cómo se puede implementar el plan que está presentando Marco Rubio, porque sobre el papel funciona. Pero cuando decía lo del fin, efectivamente, Maduro está fuera de allí. Entonces, podemos juzgar, y luego los medios que se han utilizado, cuidado, tampoco está claro cuando se dicen los medios han sido ilegítimos. Pues depende para quién, porque depende de si consideras que Maduro era el presidente de ese país o no lo era. Según Estados Unidos, la Unión Europea y tantos otros países del mundo, no era el presidente. O sea que no es una violación a la soberanía nacional. España no reconoció la España victoria no lo reconocía, de pero Edmundo González, eso hay que recordarlo. Pero había países... Para la Carta de las Naciones había países Unidas que reconocían una nación ilegítima. Pero tampoco reconocía a Maduro. Había países que reconocían a Edmundo, pero no tiene nada que ver el reconocimiento con la intervención en otro país. Para la Carta de las Naciones Unidas es ilegítimo. No he terminado. Una cosa es que había países que reconociesen a Edmundo González y otra es los que no reconocían a Nicolás Maduro como presidente legítimo, que eran muchos. Ahora bien, esta operación en la que pues, los medios, efectivamente, según la ley internacional, pues no son válidos, fuese o no el presidente legítimo, pues genera un shock y genera también implicaciones infinitas. Infinitas, porque si luego hablamos de lo de Groenlandia, estamos hablando de Groenlandia porque ha sucedido lo de Venezuela. Entre los que estamos, digamos, al día del tema o tenemos pues una cierta implicación emocional, pues genera también una gran contradicción, ¿no? Genera la gran contradicción de la alegría inevitable de que un tirano que se han dedicado a... O sea, el tema de la historia de Venezuela es que no estamos hablando de hechos abstractos cuando decimos torturas en plural. No. Estamos hablando de un país en el que todo el mundo, o casi todo el mundo, tiene una historia o de tortura, o de retirada de pasaporte, o de expulsión del país, o de desaparecidos, o de detenidos con nombre y apellidos, que puede ser o su hermano, o su primo. Entonces, esto es lo fundamental. Estamos hablando de que es un régimen que está generando eso. Entonces, nos encontramos con la natural contradicción de la alegría natural de que Maduro haya caído y de que se vaya a ir a la cárcel, que es donde le toca estar, con los riesgos evidentes que supone esta ruptura de la ley internacional. Oía decir a José Manuel Margallo, y creo que tiene razón en la lectura, pues que esto es el último clavo en el ataúd del orden internacional. Ninguna duda al respecto. Y entonces a mí me parece que esto es un shock del que todavía no hemos salido, porque al final lo que estamos viendo en los analistas, en los tertulianos y en todo el mundo que está hablando de esto es una opinión o la otra, pero en realidad yo creo que todos vemos las dos realidades y lo que oigamos de cada uno está dependiendo de qué está poniendo momentáneamente por encima lo uno del otro. Si la alegría por lo que ha sucedido, que por supuesto ha desaparecido pronto en cuanto hemos visto que Delcy Rodríguez va a mantenerse en el poder por el momento, frente a las implicaciones que tiene para el orden internacional, que va a ser las consecuencias a largo plazo de lo que suceda, porque las implicaciones se van a ramificar, por supuesto, a Europa y ya veremos si también al otro lado de América, hacia el Pacífico y Taiwán. Pero, desde luego, ya lo están haciendo en Groenlandia. Y le hablaremos si los argumentos de... Brevemente, yo creo que el fin está bien claro y viene en los 3 puntos que saca hoy Marco Rubio, los 2 primeros solo hablan de petróleo. Es decir, es evidente cuál era el fin. Hacerse con el petróleo. De la misma manera que el fin de Groenlandia parece ser que es hacerse en una posición estratégica o con tierras raras. Es decir, pero es que hay que reconocerlo. El fin ha sido el petróleo. Porque también se dijo que se le iba a acusar de narcotráfico porque era el cabecilla de un cártel de los soles o no sé qué líos. Y ahora ya dicen que el tal cártel de los soles no existe. No existe. El fin es bien claro, el petróleo. Y yo no me merecen
abomino de Maduro y de todo lo que a mí me representa. parece que las Javier, amenazas- es que es el- porque es es que un es el sátrapa A mí me petróleo. parece que como la hay amenaza otros. es clara. A mí me parece que la amenaza es clara. Pero sobre lo de que el fin es claro, ya que Sí, total. ya que mencionas lo de Groenlandia, mira, te voy a algunos de los motivos que han puesto y que nos ponen en alarma a todos, ¿no? Un poco la narrativa que están construyendo de cara a proyectar sus intenciones sobre Groenlandia. Fundamentalmente, primero, que es vital para la seguridad de Estados Unidos por una amenaza existencial en el Ártico. ¿Quién genera esa amenaza existencial en el Ártico? Fundamentalmente Rusia. Entonces, Sí, ¿cómo Groenlandia, casa...? Groenlandia es la OTAN, Termino. donde está Estados Unidos. Termino. ¿Qué problema pues hay? eso, pues ya estás de acuerdo conmigo entonces. No, Entonces porque tan claro ¿qué nos necesidad tiene No. de comprar o No. invadir Groenlandia cuando es un territorio que está en una organización multilateral de la que tú Precisamente, formas parte? no tiene ninguna necesidad, por eso Pero estoy es que diciendo no es la primera los vez que fines intentan no están comprar tan claros. Groenlandia. En lo de Venezuela está bien claro. A ver, es que no Desde es- mi punto de a vista, ver, el ¿Y en fin- Groenlandia? Pero a ver, que no es la de primera vez. Groenlandia. Que no es la primera vez que intentan Pues que comprar quiere Groenlandia. expandir. Vamos por orden, vamos por orden. Quiero hablar de Groenlandia. También quiere Canadá, también quería Canadá, una Javier, provincia, un vamos, estado vamos, más. porque quiero hacer una reflexión, que hagáis un análisis también. Se está hablando mucho seguimos con Venezuela, ahora hablamos de Groenlandia, de José Luis Rodríguez Zapatero y su papel en las relaciones con Venezuela, su relación muy estrecha con Delcy Rodríguez. Yo no sé si, Ignacio, piensas que va a salir escaldado de todo esto. A mí hay algo que me sorprende mucho y es que lleva 2 o 3 semanas guardando silencio. Zapatero es una persona bastante accesible y asequible a los medios de comunicación. Pero puede haber sido fundamentalmente por el temor a lo que salga de plus ultra, no tanto al papel que pueda jugar en este momento. Hay quien dice de su entorno que está relativamente tranquilo y que incluso en esta fase que se abre ahora puede tener algún tipo de labor de asesoramiento o que incluso puede haber intervenido indirectamente en conversaciones que se han desarrollado en diferentes partes del mundo para al final tomar esta decisión y que la operación militar saliera adelante, sobre todo cuando se comenta en algunos puntos ya con bastante soltura que ha sido algo pactado de alguna manera o negociado, ¿no? Que no ha sido solo. Pero hoy el una operación gobierno militar. se ha desligado completamente de la presunta Pero, posible Porque el gobierno, negociación. como, con el Venezuela. gobierno, como no se va a desligar, Lógico. José Luis, evidentemente... Bueno, a veces no si lo ellos- hace con Zapatero, No, pero ¿eh? vamos a ver si ellos ahora mismo están abogando y ya han firmado con México, con Colombia, con Brasil, un escrito... con 25 países de la Unión Europea, y con 25 países de la Unión Europea. Estoy hablando del escrito que hicieron con esos tres países. Y a lo que me refiero es que, evidentemente, alguien tiene que haber hablado con Delcy. Es decir, cada vez queda más claro que ahí todos sabían algo de lo que le iba a pasar a Maduro. Es decir, esto no es tan sencillo, de organizar. Y ellos no van a entrar allí. Los Estados Unidos no van a entrar allí si no saben que tienen alguien con quien hablar. Claro. Y alguien que les va a abrir la puerta, como se la ha abierto. Y otra cosa es que la dejen a ella decir las bravuconadas que dice en el estilo ese que la hemos visto hoy los días anteriores. Y otra cosa, insisto, es en los pasos que siga dando. Pero no hoy por la tarde. Es que a lo mejor es la semana que viene, dentro de 15 días o dentro de un mes. Que esto se tiene que cocer muy despacito. Entonces, evidentemente, se tienen que desligar absolutamente porque si entran en la negociación con... Si hoy Álvarez dice que es que respaldan esa supuesta intervención de Zapatero, lo que están respaldando es la actuación de Donald Trump. Entonces, evidentemente, tienen que decir respeto al expresidente Zapatero, pero no está actuando por orden del gobierno. Porque si actuaran por orden del gobierno, dan por buena la intervención de Trump. Hay un medio de Claro. comunicación en España relativamente reciente que es de capital venezolano, en el que salen muchas cosas de Venezuela. Y hoy lees una noticia que dice que desde hace 6 meses Zapatero ha sido mediador con Trump, intentando una salida de Maduro y decidiendo que la solución era Delcy Rodríguez. Por lo tanto, que Zapatero, como ha hecho en otros momentos, porque cuando gobernaba Rajoy intervino en dos asuntos: la salida de la cárcel de Leopoldo López y la garantía de que Venezuela no iba a reconocer el Estado independiente de Cataluña. Es decir, que Zapatero está y ha estado en esto. Yo lo que no entiendo es esa animadversión que tenemos en este país contra la figura de Zapatero por su intervención en Venezuela. Que la Porque yo duda creo es si que es en gratuita la intervención, ¿eh? La duda es si es gratuita. Yo no sé si es gratuita. Claro, yo he dicho la Aquí duda. la clave es si se ha ha estado- enriquecido, la duda es si es se ha enriquecido con todo Pero esto. ha estado intermediando El origen por de esa mandato manera- con un el origen- representante del gobierno de Estados Unidos y con representantes del ejército y del gobierno de El Maduro. origen Si de esa Estados mala Unidos tiene un percepción. fin, va a pactar con quien sea, con Zapatero, con Gonzalo. Delcy, con el diablo, hombre. Claro. El origen de esa mala percepción
que hace unos años era parcial y que ahora cada vez es más transversal, no está en si Zapatero ha conseguido que Venezuela no reconociese a Cataluña como Estado independiente, etcétera. Está en lo que ha señalado la oposición democrática venezolana durante estos últimos meses, que es que se ha utilizado esos supuestos procesos de diálogo como una herramienta de perpetuación del régimen en el poder. Eso es lo que le pasó a Biden, que intentó negociar con Maduro, y con esto yo no justifico que Donald Trump haya entrado ilegalmente, haya hecho al ejército entrar ilegalmente en Venezuela para su extracción, a pesar de que me alegre, pero no lo justifico. Pero hay consenso en torno a la oposición venezolana, que es votada... O sea, Gonzalo, pero que es votada... Marco Rubio también dice que... Termino, que es votada por el 80% de los venezolanos, a los que se les ha permitido votar, que todo esto del diálogo y todos los analistas, profesores de Harvard como Ricardo Hausan, están de acuerdo en que el régimen ha utilizado los supuestos procesos de diálogo como herramienta de perpetuación. Y desde que se empezaron estos supuestos diálogos hasta hoy, en el Helicoide, ese antiguo centro comercial que se convirtió en prisión, se han continuado haciendo torturas de todo tipo. Se han mantenido exiliadas a toda la población. O sea, en fin, y eso es lo que le está haciendo evidente a la gente, porque ha habido momentos en los que la ¿Y eso es culpa de Zapatero? Ha habido momentos en los que la crueldad de las acciones del régimen han sido tan burdas que las elecciones fueron una trampa porque no se dieron las actas, pero yo no dudo. Que no se explica, que no se ha explicado el silencio de Zapatero a lo largo de todos estos años. Y este es el origen de una mala percepción que al principio... la connivencia. Y no el silencio solo. En los últimos meses estaba trabajando. Sí, pero por lo que vemos ahora, en los últimos meses estaba trabajando. El silencio, que habrá una parte de la población que lo considere cómplice, otro que lo considere condenable, tal. Lo que no hay, de lo que no hay, o sea, a lo que no caben interpretaciones es que lo que hay es un silencio. Y ese silencio, la condena a ese silencio y la mala percepción hacia ese silencio se ha acabado haciendo muy transversal entre la población, también entre votantes del PSOE. O sea, que no es una cosa que todo el mundo lo ve, porque hay momentos en los que ya no vale el silencio. Y las últimas elecciones de Venezuela era un momento en el que ya el silencio no valía, porque se hizo... Y ahora tampoco vale el silencio para otros que están reconociendo la validez de lo que se ha hecho ahora con Maduro. ¿Pero quién la ha reconocido? Bueno, ¿Quién la ha reconocido explícitamente en Europa? ¿Nadie? Explícitamente. Sí. ¿En Europa nadie? No, explícitamente no, pero poniendo siempre, es decir, bueno, va contra la legalidad internacional, pero el objetivo era importante, entonces, bueno... No, eso es lo que quieren algunos hacer creer que dicen otros, pero no es verdad. No es verdad. Yo no he oído a nadie apoyar la actuación. Pero ¿por qué no se ha dicho claramente abiertamente por parte de todos que esto es un atropello a la legalidad internacional? Se ha dicho. No, Cuca Gamarra dijo que bueno, que igual un poquitín. No se ha dicho. No se ha dicho. Igual un poquitín de refilón. Bueno, vamos a avanzar. Vámonos al hemisferio norte, vamos a Groenlandia. Tenía Gonzalo ganas de hablar de Groenlandia. ¿Qué va a pasar? Sobre todo con la OTAN, si finalmente Estados Unidos compra, que es el verbo que utiliza, comprar Groenlandia, y sobre todo qué papel va a jugar también la Unión Europea después de lo que hemos visto también en la guerra de Ucrania. Insisto, es la segunda vez que quieren comprar. Truman quiso comprar Groenlandia ya en el 46. Bueno, pero ahora parece como que la cosa está más cerca. Como que a lo que me refería antes de las administraciones americanas, parece que es la primera vez, ¿no? ¿Se compra un país con las personas dentro o solo el territorio? Truman no descartaba la intervención. No, pero que me refiero... ¿Quiere escuchar a Ignacio Miranda? Ignacio, ¿qué te parece? A ver, Isabel, vamos a escuchar a Ignacio. Yo, dentro de mi ignorancia, lo que creo es que se debe abrir por fin un debate sobre la utilización de los recursos en ciertos lugares del planeta que nos pueden proveer de materias primas muy útiles para el futuro, para las nuevas tecnologías, para la industria militar, para la energía, y que no se está haciendo. O sea, que no estén nacionalizados esos recursos. No, yo lo que digo es que Groenlandia, con 2 millones de kilómetros cuadrados y 80.000 habitantes, si tiene hidrocarburos, si tiene minerales de tierras raras, puede ser algo determinante para el futuro de la humanidad. Es que tenemos 8.200 millones de habitantes en el planeta y en 2050 va a haber 10.000. Es un 20% más de población que va a tener necesidades energéticas.
Por lo tanto, pensemos ya en abrir ese melón. Ignacio, pero eso no respalda no quiere que yo decir diga que lo haga como Trump. lo No, por supuesto que no. Que se llegue a un acuerdo en todo el planeta y sobre todo en el Atlántico Norte. Metemos a Alaska también, claro. A eso no, vamos a ver si es que lo que no Alaska podemos ya la hacer, compraron. lo que no se puede Alaska hacer, ya la ¿Qué tiene que compraron. ver esto con lo que sucede, con lo que está sucediendo ahora mismo? No, yo lo que entiendo es que cualquier gobernante de una potencia mundial tiene que tener, lógicamente, una visión que no tiene otro, que está evidentemente en un país más pequeño. Hasta Estados Unidos. Claro, pero la solución no puede ser me apetece, me compro, no, como pero lo necesito, me lo quedo. Yo lo que quiero decir, Isabel, es que se abra el debate de una isla de dos ingente en terreno y en riqueza que está virgen, que no está vamos explotada. a ver. Bueno, no, y que de alguna manera, y que de alguna manera en el futuro pertenece a un país. Bueno, claro, pero un país. yo no estoy diciendo que se expropie, ni que haya una guerra, ni que se compre. Que se abra el debate de toda la riqueza que esa isla atesora para que pueda aportar algo a la humanidad en los próximos años. Ese debate le corresponde abrirlo a Groenlandia y a Dinamarca. Hágase. A nadie más. Hágase. Pero solo a ellos. España Y vamos a ver, pesca que en no, los que es que ya bancos valió. pesqueros de Mauritania. Y son aguas internacionales y aguas propias. Bajo la ¿Por qué? legislación, internacional. Vamos a ¿Por ver, qué? Porque Mauritania no va a consumir nunca ese volumen ingente de peces que tienen sus aguas del Atlántico, porque son muy pocos millones de habitantes. Pues yo lo que digo es que se haga algo parecido a eso. No me parece ningún disparate. Si yo tengo una riqueza, si yo tengo una riqueza, pero que los puede hablo de la negociación. Los puede pescar, por supuesto. los puede pescar Dinamarca y venderlos. Vamos a ver, es que esto con lo del petróleo, o sea, ya está. Estados Unidos es el principal exportador de petróleo hoy. Esto vale para Groenlandia, para Venezuela y para Venezuela y para todo. Es decir, no está en el interés de Estados Unidos hoy que baje el precio del petróleo porque gana por vender. Pero que no se lo vendan a China, sí. Respecto. Eso es. Bueno, vale. Eso es el fin de todo. Groenlandia no se lo vende. Bueno, y que ganen más pasta las empresas volvemos a petrolíferas petróleo y que le han Venezuela. pagado media campaña electoral a Trump, también. Ahora, los motivos por los que Estados Unidos se supone, o los motivos que da la administración Trump por los que se supone que quieren Groenlandia. Uno, porque dicen que es de vital seguridad para la amenaza existencial que supone principalmente Rusia en el Ártico. Claro, entonces yo pregunto, digo, Siempre ha estado ahí. si este es, no. Si este es un motivo sincero, entonces, ¿qué explica su comportamiento en Ucrania? Porque, ¿qué pasa? Que es amenaza existencial en el Ártico, pero no en Ucrania. Punto uno. Punto dos. Si es vital para su seguridad en el Ártico, Estados Unidos tiene base en Groenlandia en la que puede poner todos los soldados que le dé la gana y Dinamarca le va a dejar, como ya ha dicho la primera ministra danesa. Joder, que son de la OTAN, que son de la OTAN. Lo que ha hecho Estados Unidos ha sido reducir su presencia en Groenlandia. ¿Pero qué pasaría? Yo la pregunta que os hago es muy concreta. ¿Qué pasaría con la OTAN si Estados Unidos finalmente consigue comprar el fin con esos de la pasos OTAN. también que ha El dado? fin de la OTAN y el fin de la OTAN. Y el fin de la Unión Europea. Es decir, porque la Unión Europea... No. Seguimos yendo a remolque, sí. La Unión Europea en sus tratados tiene un artículo que dice el 42.7 que obliga a los Estados miembros a ayudarse ante un ataque de otro país. Es decir, la Unión Europea no puede permanecer impasible ante una hipótesis de que si no me lo vendes, igual lo invado. Que lo han dicho. Es decir, claro. La Unión Europea tiene que tomar ya la iniciativa. Desde mi punto de Pero vista... ¿cómo invades una isla que es 4 veces España? No, Pero si no vive nadie. Hay que ir tanques frente a trineos, yo creo que la Unión Europea Pero hay que ir físicamente. que la Unión Europea tiene que adelantarse. Entraríamos en en un una- acuerdo de todos los países de la Unión Europea. Igual voy a decir un disparate, que cada país mande 1.000 soldados, aunque Pero solo si sea no para queremos pasear. aportar para la seguridad, Javier. A ver, vamos- Si no queremos aportar para la seguridad. pero si estamos el de acuerdo, presidente Sánchez pero montó que- el número aquel de la foto, me pongo en la esquina porque no quiero dar. Entonces esperamos a la oferta en dólares. No, sí. Y Todo como no hay lo oferta en contrario. dólares, esperamos a que tome posesión No, Javier, de si yo no estoy Groenlandia. diciendo eso, y estoy luego, diciendo nos que rasgamos las espabilemos, pero es que no vestiduras. queremos. Y luego nos rasgamos las vestiduras. Es Que cierto. no puede ser que la legalidad internacional, Javier. que tenemos que defender una parte que es de la Unión Europea. Es Y cierto tan que haciendo... Bueno, Que sobre hemos la tenido- Unión que Europea... hemos tenido este debate muchas veces cuando Joder. hablábamos Bueno, de las reuniones de la cumbre de la OTAN, los porcentajes que tenía Claro, que aportar bueno. cada país, España poniéndose fuera de la foto, el otro que no quiere, yo Pero que sí si- quiero, tú cuánto. si estamos de Entonces, acuerdo, vamos a ver, sí. entonces no podemos estar diciendo que nos parece bien que no aumentemos el gasto en defensa y luego decir que la Unión Europea tiene que espabilar y hacer un frente común para defenderse.
de un posible o hipotético ataque. Tiene que adelantarse. Pero es que no nos podemos adelantar, al final a la vez que racaneamos en los gastos de seguridad. Son muchas décadas de retraso en inversión en defensa. Termino y rápido. Hay dos preguntas que son distintas y que tienen respuestas muy distintas, que es qué nos gustaría que hiciese la Unión Europea y qué puede hacer la Unión Europea. La situación de la Unión Europea, y si quieres incluir en Europa a los británicos, que los británicos tienen un tratado comercial con Estados Unidos que no quiere que empeore. Los bálticos no quieren a Estados Unidos fuera de las bases de Estados Unidos fuera de su territorio, ni de broma. Polonia y el este tampoco o menos. Luego hay unos defensores de las reglas internacionales actuales a los que intentan actuar de moderadores, entre los que está España, que no están teniendo protagonismo. Alemania tiene una economía que está cayendo en productividad y Francia, que es la única con capacidades defensivas reales porque tiene armas nucleares, tiene una inestabilidad política del copón. Con todo este panorama, la cosa está difícil. Que te has dejado fuera a Orbán. ¿Qué puede hacer, poniendo palos en las ruedas? Teniendo a Orbán en la Unión Europea. ¿Qué puede hacer la Unión Europea? Puede hacer poco. Ahora, es verdad que si eso sucediese con ese ejercicio de política ficción que se planteaba, entraríamos en una paradoja, porque una invasión a Dinamarca activaría el artículo del Tratado del Atlántico Norte en el que obliga a todos a defender a ese país. Bueno, antes abandona la OTAN, no te preocupes. 1000 soldados, dice Javier, 1000 soldados cada país, a Groenlandia, a ver qué ocurre. Bueno, nos vamos a ir a publicidad, a la vuelta. Seguimos hablando ya de temas más autonómicos, más nacionales, caso Errejón, caso Ábalos, las elecciones autonómicas en Castilla y León. Enseguida volvemos. Bueno, vamos a abandonar la política internacional y nos adentramos en la autonómica y la nacional. El PP no va a poder forzar mañana la imagen del exministro socialista José Luis Ábalos, escoltado y entrando en el Senado para comparecer por el caso Koldo. El juez del Supremo lo ha rechazado. Laura, ¿qué argumenta Leopoldo Puente? Si el juez argumenta que esta solicitud no se ha hecho con el tiempo suficiente como para poder ser autorizada, ya que se cursó el 30 de diciembre. Leopoldo Puente desestima así la comparecencia de Ábalos en el Senado prevista para mañana. Además, hay más novedades sobre José Luis Ábalos, y es que hoy hemos conocido que sus abogados renuncian a su defensa por desavenencias económicas. Y también el diario Voz Populi ha filtrado mensajes del exministro con Pedro Sánchez. Se produjeron días antes de la detención de Koldo. Son estos. Hola José Luis, no sabía que ibas a apoyar a Alejandro Soler, un saludo. Me queda poco con qué ayudar y la gente se ha repartido, pero todo lo que puedo informar y opinar siempre le di cuenta a Santos. Ya me ha comentado, es un error. Así como especula a quien apoyas que no duraré hasta 2027. En fin, no pensaba que llegáramos a este punto. En todo caso, es bueno saberlo. No me consta que Alejandro haya dicho eso, y él siempre ha estado dispuesto a apoyar a Diana en las elecciones autonómicas. En fin, no mareemos. ¿Entendido? Santos me ha dicho que me llamará mañana, que hoy no puede hablar. Vamos a ver en qué se puede ayudar. Es lo mejor, José Luis. Sabes que te quiero como un amigo, pero más allá de eso, en lo político debemos estar unidos. En fin, ya hablamos. Bueno, yo te quiero como un amigo, y eso que Sánchez dijo recientemente, que Ábalos era un desconocido en lo personal. Bueno, seguimos con asuntos judiciales. Uno de los fundadores de Podemos y el que fuera mano derecha de Yolanda Díaz en Sumar, Íñigo Errejón, irá finalmente a juicio por un presunto caso de agresión sexual a la actriz Elisa Mouliá. Laura, cuéntanos. Hoy el magistrado Adolfo Carretero ha abierto juicio oral contra el exdiputado de Sumar, Íñigo Errejón, y le impone una fianza de 30.000 euros. Le sienta así en el banquillo por presunta agresión sexual a la actriz Elisa Mouliá. La acusación pide para él 3 años de prisión. Bueno, y entre tanta noticia negativa, hoy los Reyes Magos nos ofrecen, bueno, pues una muy positiva: el regreso a la política de un cargo importante del PP. Eso es, que no se diga que siempre contamos noticias negativas. Hoy una muy buena. Borja Semper, el portavoz del PP, ha reaparecido después de su tratamiento contra el cáncer. Lo ha hecho, como ven, en esta imagen, en el comité de dirección del partido. En esta instantánea aparece junto a Esther Muñoz y junto al presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo. Bueno, estamos en un año electoral. Aragón y Castilla y León se la juegan este primer trimestre y algunas encuestas nacionales marcan ya el rumbo de cara a esas elecciones. La de hoy del diario El Mundo arroja que Pedro Sánchez marca su peor dato en la legislatura, pero es Vox y no el PP quien realmente capitaliza esta pérdida de votos.
Sí, es que el PP no saca rédito del hundimiento del PSOE. De hecho, según esta encuesta, Feijóo se sitúa por primera vez por debajo de los resultados de 2023, aunque sí que tendría más escaños, serían 141. El PSOE cae hasta los 107 representantes y Vox registra una de sus mayores subidas. Arrebata medio millón de votos a la izquierda y subiría hasta los 58 escaños. El otro gran batacazo, el de Sumar, pasa de 31 diputados a tan solo 13. Bueno, en Castilla y León hoy el Partido Socialista ha presentado en las puertas de las Cortes a sus cabezas de lista en las 9 provincias. Ahí Carlos Martínez ha dicho que están preparados para las elecciones de marzo y usando un lenguaje pues bastante inapropiado se ha referido a Mañueco. El secretario general de los socialistas aquí en Castilla y León dice esto que ven. Mañueco está acojonado. Y es que Martínez reprocha que aún no se sepa cuándo van a ser las elecciones. Deshojando la margarita en cuándo es la convocatoria electoral. El problema es que el señor Fernández Mañueco está acojonado. Y ese miedo, ese pavor que tiene a enfrentarse a las elecciones está haciendo que vaya a rastras prácticamente a todo, incluso a esta convocatoria. Como acaban de ver, el PSOE ya ha publicado sus listas, pero el Partido Popular se resiste. Hoy Isabel Blanco explicaba el motivo. Cada cosa tiene su tiempo. Parece lógico presentar unos candidatos cuando hay unas elecciones convocadas. Todavía no se han convocado las elecciones. El presidente Mañueco siempre ha dicho que su objetivo es agotar la legislatura. Bueno, es verdad que no se han disuelto todavía las Cortes y se han convocado las elecciones autonómicas en nuestra comunidad. Sabemos que es en marzo y se manejan 2 fechas, el 1 y el 15 de marzo. Todo hace más probable que sea ese 15. Usando ese lenguaje malsonante, Isabel, de Carlos Martínez, ¿quién tiene que estar más acojonado? Perdón por la expresión. ¿Mañueco o el candidato socialista? Después de la última encuesta de hace unos días y los datos de Soria, yo creo que el candidato socialista, porque vamos, la encuesta te pone en el 4.º lugar en la provincia de la que eres alcalde de la capital. Hombre, yo no sé si eso que dice él... Te refieres a la encuesta de la Nueva Crónica en la que no saldría como procurador, lo cual sería más grave. Ya sería, o sea que yo creo bastante improbable, pero bueno, pero ya de preocuparse debería preocuparse por eso. Bueno, yo creo que esto no deja, pues oye, con palabras más acertadas, más malsonantes o menos, pues una campaña electoral o una precampaña electoral o en esta vida electoral en la que vivimos permanentemente ahora. Hombre, lo sorprendente es que hubiera dicho que Mañueco está súper tranquilo, que está súper confiado, que es un presidente estupendísimo y que va a ganar sin bajarse del coche. Eso sería lo sorprendente. Bueno, pero que diga esa palabra el candidato del Partido Socialista, bueno, pues, donde sabemos el momento débil en el que está. Pues cada uno, pues oye, si quieres esconder tus cosas diciendo eso y hacerte el titular, ya sabemos que era sobre todo la frase y además consigo pues con el titular. Fíjate qué macho soy, mira lo que digo. Pero al final, bueno, y que luego el debate sea, es que yo estoy súper tranquilo porque ya he presentado los candidatos. Aparte de que el presidente de la Junta ha dicho por activa y por pasiva desde el principio que iba a agotar la legislatura, y agotar la legislatura era que las elecciones iban a ser en marzo, ha citado el mes de marzo muchísimas veces, ha dicho que agotar la legislatura, con lo cual no sé si va a rastras o no. Cuando uno convoca unas elecciones, la duración del mandato es de 4 años, ¿no? Pues aquí lo parece extraño, es que uno agote los 4 años. Entonces hay que recriminar que uno agote la legislatura. Eso es como el mundo al revés. Y hombre, yo les veo cierta lógica a que si no están ni siquiera otros varones del PP no lo han hecho. A que si no están convocadas, ni en Aragón. Si no están convocadas las elecciones. Bueno, ¿qué os parece, Ignacio, Javier? Yo creo que en todo caso tiene motivos para estar preocupado porque la tónica que se abrió en Extremadura el 21 de diciembre va a continuar en Aragón el día 8 de febrero, y en Castilla y León da igual el día 1 o el día 15 de marzo, ambos domingos son de Cuaresma, por lo tanto lo tendremos presente, lo tendremos en cuenta, y continuará la tendencia seguramente antes de verano en las elecciones que haya en Andalucía. Aragón. No, las que haya después, las siguientes. Yo leí hace unas horas una entrevista a una persona que fue alto cargo de la Junta de Extremadura, que además se ha prodigado mucho en los platos últimamente por el tema de los incendios, Paco Castañares, y decía que es que todo lo que huela de alguna manera al PSOE actual y a Sánchez no es ya que genere rechazo, es que genera odio.
Y, hombre, que esa crítica venga de un tío que ha sido estrecho colaborador de Rodríguez Ibarra y un alto cargo de la administración de la Junta de Extremadura, después de lo que ha pasado con Gallardo y de lo que va a pasar con Pilar Alegría y de lo que va a pasar aquí, yo creo que va siendo hora de que el PSOE se ponga a trabajar para preparar lo que tiene que ser el postsanchismo, pero ya, desde este minuto. O sea, no dejarlo pasar una semana más, un mes más. Esto no es como la transición de Venezuela. Les va la vida en ello. Javier. Bueno, lo de Soria yo... ¿Lo de Soria? ¿Qué es lo de Soria? ¿Qué es lo de de Soria? la encuesta esta de La Soria. encuesta. Oye, si nos creemos las otras, yo no podemos me creo creernos una encuesta esto. que no pone cuándo se hizo, cuántas entrevistas se hicieron y demás, yo no me la Y creo. si yo me presento y me publican una encuesta que dice que queda la cuarta, donde soy alcaldesa, Creo me que preocuparía un poquito. Y habiendo vivido toda la vida de la política en esa provincia, Isabel, tengámoslo presente. Creo que también, yo no me lo Porque creo. si hay Por alguien desconocimiento conocido no va a ser. Hombre, Bueno, pues, pudiera darse, oye, pudiera darse tercero, un, vale, un cuarto voto no, en los tercero. no va a sorianos ser. que le Tercero. quieren tanto como alcalde que no quieren que se vaya, ¿no? Entonces dicen, no vamos a votarle porque si no se va, ¿no? Pero bueno, no me lo creo. Ah, no va a dimitir como alcalde para ser el alcalde de Castilla y León, no va a Lo de dimitir Extremadura, como aquí alcalde lo para estuvimos resultarse. comentando y un periodista del hoy de Extremadura me el que lo director. explicó clarísimamente. Lo de Extremadura tenía una connotación muy particular. Otra cosa es que tenga sus consecuencias en las elecciones que vengan después, ¿no? Yo no creo que se vaya a repetir en Aragón lo de Extremadura ni en Castilla y León lo de ¿Pero te refieres al aumento de Vox? ¿Te refieres a la debacle del Partido Socialista? al fuerte bajón del PSOE. Sí, eso es probable, eso es probable. Las tendencias son al aumento de Vox, a un descenso, yo creo que se va a producir en Castilla y León, posiblemente un pequeño descenso del PP, un aumento de Vox, y el PSOE aguantará, seguramente aquí aguantará mejor, pero tiene razón en una cosa, es decir, el PSOE tiene que hacer... O sea, en España las elecciones se ganan siempre, las generales, en el último momento cuando se produce un golpe sobre la mesa. Yo creo que en estos momentos se necesitan dos golpes sobre la mesa, que los dos son en el ámbito de la izquierda. Un primer golpe que es en el ámbito del PSOE, que es que tiene que buscar otro candidato para las próximas elecciones generales. Desde mi punto de vista tiene que ser una candidata. Y el siguiente golpe es en el ámbito de la más izquierda, de Sumar y Podemos, etcétera, etcétera, que es una fórmula muerta total y que no aporta nada y es la garantía de que haya una suma de derecha y extrema derecha para las elecciones. Eso se tiene que producir. Y luego, que los discursos defensivos ya no aportan nada, lo tiene que entender el Partido Socialista. Los discursos defensivos de que si no vienen no sé qué demás no aportan nada. Los cordones sanitarios en estos momentos es una cosa del pasado también, porque el cordón sanitario está fortaleciendo al extremo, al extremo y al populismo, está fortaleciendo al populismo. Yo creo que hay que entrar en una dinámica que se ha visto en otros ámbitos, como puede ser Alcaldía de Nueva York, Alcaldía de Copenhague, etcétera, etcétera. La izquierda tiene que hacer planteamientos novedosos, realizables, pero rompedores, en materias que garanticen la asequibilidad de las personas, es decir, materia de vivienda, etcétera, etcétera. Y si la izquierda, y expresamente el PSOE, no hace eso de aquí a cuando sean elecciones generales, no ganará las elecciones. Si hace eso, yo no vendería todavía... Gonzalo, y hablaba de Vox, Javier, Es Vox, sin que no mencionarlo. está en eso, ¿Qué está haciendo o qué no está haciendo Vox para seguir teniendo este resultado de las encuestas? Está del diario El Mundo. Se lleva más de 1 millón de votos del PP y 310.000 del Partido Socialista. Bueno, hay ciertamente yo creo que un voto de hartazgo muy grande, que es probablemente haya me imagino que habrá gente pues que a lo mejor esté descontenta con el PP, muchísima gente que era muy descontenta con el PSOE, por eso de que lleva gobernando los últimos 7 años, ¿no? Y es contra quien normalmente se genera más animadversión, y eso pues estará trasladando muchos votos a Vox de castigo, ¿no? Pero claro, no lo explica todo, y yo creo que en Extremadura se ha empezado a ver, pero hay otras encuestas donde se empieza a ver también. Y lo cierto y verdad es que Vox ha introducido la parte social de manera muy fuerte en el discurso, y ahora también va contra los ricos, por ejemplo, en Madrid. Lo ha introducido antes de ayer, ¿eh? Sí, No pero lo ha introducido. Un recorrido histórico. Pero, No hablaba de eso. parece... Y contra la Iglesia. Pero bueno, parece que Iglesia. lo ha introducido para que se quede, porque quiero decir, es una dinámica que se ve en otros partidos del mismo ámbito en otros países de Europa. Ahora bien, ¿cómo se traslada esto a las elecciones de Castilla y León? O sea, yo creo que efectivamente la principal incógnita es qué pueda pasar con Vox. Y entonces
pues hay que ver qué pasa con los últimos escaños, ¿no? Yo lo estaba mirando y... ¿Pero tú no crees que el auge de Vox en Extremadura, que ha duplicado el número de... Vamos a ver, Vox aparte de ya pasó aquí hace 4 años, que es muy difícil que eso se repita en estas elecciones? Vox aparte de una base mucho más alta de la que partía en Extremadura, ya lo recordábamos antes de irnos de vacaciones de Navidad. Vox, en las elecciones en Castilla y León fue cuando Vox pegó esa irrupción pues total, por así decirlo, ¿no? A nivel de comunidades autónomas, donde ya sacó un muy buen resultado, similar al que ha sacado ahora en Extremadura. Hay que ver, habrá que ver si ese crecimiento que se le pronostica, por ejemplo, en Aragón o que se ha visto en Extremadura, también se traslada a Castilla y León sobre la base que ya tienen, ¿no? En teoría deberían de tener menos base de crecimiento, pero porque ya les votaron, me parece que fue como sacaron el 18% del voto en las últimas elecciones. Y saber si le penaliza haber huido de las instituciones donde gobernaban. No, también, porque es verdad. Bueno, aquí sí. No sé. Sí, aquí sí, en la parte del campo que sí, porque ellos asumieron la Consejería de Agricultura con una serie de promesas que no pudieron. Y que no pudieron cumplir. Es decir, donde, Isabel, que no. No, realmente, donde ellos tienen una base fuerte, que es en el campo, que es en la zona rural, ellos ya han fracasado en la Consejería de Agricultura. Acordaros de cuando aquel problema del mantenimiento, la tuberculosis, claro, y cuando se prometió a los ganaderos que no iba a haber, que no se iban a paralizar y se tuvieron que asumir compromisos que ellos no habían cumplido. Pero yo creo que el mismo porcentaje. Yo no estoy de acuerdo. Lo dice Gonzalo. Nosotros hemos tenido unas elecciones por el medio desde las del 23. Nosotros ya asumimos en Castilla y León una subida año y medio, 2 años después. O sea, Entonces, claro, el suelo de Extremadura. Pero me parece importante también ver un poco, digamos, los números de las anteriores elecciones para ver cuánto de fácil es que incluso una hipotética subida de votos luego se tradujese en una subida de escaños. Entonces, Vox competía por los últimos escaños solo de Zamora y de Palencia, me parece, y no tenía el último escaño en ninguna de las, en ninguna de las otras 7, ¿no? Lo cual, tenía a lo mejor el penúltimo o en las que tenían más procuradores, pero el último no la tenía en ninguna y solo competía por el último en 2. Entonces, no es como quizás no es el mismo caso, por ejemplo, que en Extremadura o que en Aragón, que cada circunscripción saca más escaños, ¿no? Claro. Ya, Gonzalo, pero cuando en unas elecciones hay 3 partidos de distinto peso, pero que cada vez se aproximan más, nuestra legislación electoral es muy, ¿Cuáles son los que se aproximan? Muy perversa. Se aproximan más el PP, el PSOE y Vox. Se aproximan más. No hay tanta diferencia entre el primero y el tercero. Entonces, el efecto sobre todo entre el segundo y el tercero ahora mismo. Bueno, entre los tres. Porque luego al final hay que ir a los restos, etcétera, etcétera. Cuidado. Entonces, la ley electoral puede traer resultados bastante sorprendentes. Yo siempre he dicho que Castilla y León, el PP va a resistir mejor el empuje de Vox por un asunto de implantación del Partido Popular en esta comunidad que tiene 1.500 alcaldes. Por estructura, sí. Por estructura en el territorio. Es verdad que unas elecciones separadas de las municipales son un problema para todos en cuanto a participación, pero evidentemente para el Partido Popular, y eso abarata el precio de los escaños de... Bueno, quiero preguntaros, antes de irnos a publicidad... Hay que ver también si vendrá mejor o peor que no coincidan con Aragón. Te voy a preguntar a ti, Ignacio, porque Javier no da crédito nunca a ciertas publicaciones de ciertos medios, y creo que una es esta, de Vox Populi, cosa que nunca entenderé. Pero la he leído hoy, ¿eh? Cosa que nunca entenderé, hombre, porque sabías que íbamos a hablar de este asunto. Hizo los deberes hoy, la ha leído, para que no le Pues te voy a saltar. Y la de Venezuela también he leído. ¿Qué te parece esa conversación que hemos escuchado antes entre Pedro Sánchez y Ábalos, donde se demuestra que había una querencia, un acercamiento personal más grande que el que había cariño. Pues había reconocido en una entrevista el propio Pedro Sánchez. ¿Qué te voy a decir, José Luis? La enésima prueba de la moralidad y el cinismo del personaje. Un tío que el día 30 de octubre en el Senado, delante de los representantes de la soberanía nacional, no popular, dice descaradamente que en lo personal era para mí un gran desconocido, y que nos encontramos ahora con este tipo de conversaciones, aunque sean
teléfonos móviles personales, pues está reflejando sinceramente hasta qué punto nos está tomando el pelo. Yo desde luego lo que creo es que Ábalos debería empezar ya, no sé si es que no tiene suficiente capacidad económica para pagar la minuta a los abogados o no, pero debería empezar ya a pensar seriamente en colaborar con la justicia. Tiene 60 y tantos años, está malito de salud y los fríos de Soto del Real no le van a venir muy bien. Que se lo piense. Que se lo piense. Yo ya lo dije, que eso no se lo creía nadie, que tantos años trabajando juntos que no había otra relación. Pero bueno, el roce no había hecho el cariño. A mí me suena a cartas, ya a una carta de despedida. Perdida, sí, sí. ¿No? Como diciendo, sabes que te quiero, sabes que te quiero, pero vamos a elegir nuestro camino, etcétera, etcétera. Hubo un éxito de un verano que era sabes que te quiero como amigo, no pidas más amor, que no os acordáis, hace unos años, sí, sí. Pero vamos a ver, pero tú date cuenta que estaban preparando la inclusión de Ábalos en la lista europea. ¿Cómo que no se querían tanto? Es decir, esto todo lo rompió la investigación. Y días antes de la detención de Koldo, claro. Decir, la investigación, la detención de Koldo, Ábalos negando. A las 2 semanas él dejó el grupo parlamentario. No se enfadaron. A las 2 semanas dejó el grupo parlamentario. Pero ha habido alguien que no se enfadaron. Esto pasó poco antes, déjame hablar de la detención de Koldo, donde la relación entre el presidente y Ábalos ya no era muy bollante, no era muy buena. Pero sí le iba a mandar a Europa. Y aún así le iba a mandar a Europa para hacerle 5 años eurodiputado. Pero era despedida, porque a las 2 semanas él dejó el grupo parlamentario. Fue al grupo mixto ya. Esto era despedida. Alguien en algún sitio se ha creído que en lo personal no, pues evidentemente sí, no pasa nada. Pero claro, pues ¿qué va a decir por otro lado? Pues que tampoco... Vamos a ver, cuando las cosas parecía que les iban mal y que aquello iba a estallar, pues le mandó un poquito a la nevera. Luego, es que es clarísimo, con el paso de los meses se ve ahí. Le manda un poquito a la nevera, le vuelve a recuperar como número 2 por Valencia, le vuelve a forar para por si acaso, luego te voy a mandar a Europa, pero ay Dios mío, le ha dado a la UCO. Pero fíjate, el problema sigue siendo, Isabel, que no tenemos una explicación del presidente de por qué le mete en la nevera y le vuelve a sacar. Eso todavía es algo que no ha aclarado. Vamos a ir a publicidad. Volvemos enseguida, 5 minutos. Bueno, nuestro dibujante Chema Nieto se ha fijado, como no, en la detención de Maduro y nos alerta de que esto podría pasar también aquí en España. Vean. Estos tiempos de inquietud necesitan mucha luz. Estoy muy preocupado por lo de Venezuela, José Luis. ¿Quién nos dice que no se va a enterar Donald Trump de que en Castilla y León tenemos un yacimiento de petróleo cerrado con más de 100 millones de barriles por extraer? El yacimiento de Sargentes de la Lora, en el norte de Burgos. Si Donald Trump se entera, es capaz de venir con cualquier excusa y llevarse en helicóptero a Pedro Sánchez. Ya están aquí. ¿Dejará de presidenta encargada a Yolanda Díaz? Más luz en cada rincón de Castilla y de León. Pues ahí vemos los helicópteros norteamericanos sobrevolando las 4 torres de Madrid. No dejaría a Yolanda Díaz, ¿verdad? Bueno, sería la que se plegara más fácilmente a los levantaría la mano, americanos. ya levantaría la mano. 200 millones de barriles es poco. 200 millones de barriles es poco. A María Jesús Montero, a lo mejor. Digo yo. No merece la pena, 200 millones de barriles. Pero tenemos uranio en la provincia de Salamanca. Bueno, es la vicepresidenta primera, ¿no? Como en Venezuela. Tenemos muchos minerales aquí en Castilla. ¿Tú crees? El uranio en Salamanca es importante. Sí. Bueno, vamos ya con las primeras noticias curiosas del año de nuestra cotilla influencer. Soraya Lázaro nos sorprende con esas cosas que, bueno, pues circulan por las redes y que son siempre muy interesantes. Muy buenas noches, José Luis. Feliz año, feliz 2026 y a ver con qué nos sorprende este año. De momento nosotros continuamos con la rutina. Vamos con esas noticias virales y curiosas. Amo cómo este comandante de avión se dirige a los pasajeros. Normalmente oímos algo parecido a esto. Les informamos de que... Pero esta chica grabó el mejor mensaje del mundo, escuchad.
La verdad que es un placer tener esa bordo. Y encima ya les digo yo que les ha tocado una tripulación muy baja, pues ¿qué más se puede pedir, verdad? Y para mí es un placer presentar a mis compañeros. Somos un equipazo o una tripulación, como quieran decir ustedes, pero presentar a las compañeras, tanto a Candela Abad como a Selena Natalí, es un placer. Están por su seguridad. Van a estar atentos seguro a la demostración que nos van a hacer, se la saben de memoria, pero hay que estar atentos a nuestros compañeros y como digo yo, no vayan a ser que hagamos examen sorpresa, así que todo el mundo atento a las compañeras. ¿Ya tienen la sonrisa en la cara? Pues entonces estamos todos. Nuestro copiloto, Koldo Iturgaiz. 4 días llevamos ya volando, desde empezamos en Nochevieja y acabamos hoy. Va a hacer un trabajo genial y a ver, pasárselo bien. Le amo, por favor, qué positividad, qué tranquilidad. Para gente como yo que odia volar, pues esto te da mucha calma. Qué gusto que haya gente por el mundo que le gusta lo que hace y le gusta su trabajo y se nota. La siguiente noticia viral me ha hecho llorar un poquito. Un abuelo está enfermito y su nieto le escribe una carta a los Reyes Magos. Pone, el abuelo Martín está malito y este año quiero que todos los regalos se los deis a él. Es del Atleti, quiero que gane la Liga. El abuelo no está en casa, está en el hospital, no os confundáis. Ay, es que qué ternura, la relación abuelo-nieto es la mejor. Un besito para mi abuela también, hombre. Y por último, a este chico le dejó su novia y su suegro le escribió un mensaje. Atentos al mensaje. Feliz Navidad, Luis, espero que todo vaya bien. El chico nuevo es majo, supongo. Ha traído galletas sin gluten, veganas. Ni el perro se las come. Te deseo lo mejor. Creo que la verdad que si el chaval estaba mal, esto le ha dado un impulso para seguir adelante. Y hasta aquí el cotillo de hoy. Yo me quedo por aquí cheando por las redes sociales y la semanita que viene os lo cuento todo. ¡Mua! Pues muchas gracias, Soraya. Decía Isabel que a ella sí que le ha tocado algún piloto en algún avión gracioso, ¿no? Digamos, o que te da cierta tranquilidad en escucharle. Que te va comentando por dónde va sobrevolando, así como con un lenguaje agradable y bueno. Bueno, los que tenemos un poco no de miedo, pero sí de respeto ir en avión, escuchar a un piloto como este, pues a mí me da mucha seguridad. Bueno, vamos a terminar ya, pero quería preguntaros qué tal los Reyes. Veíamos la carta de los Reyes Magos de esta niña a su abuelo. Bien, ¿no, Ignacio? Generosos. Generosos. Javier. Suficiente. Suficiente. Bueno, vamos a ir bajando. Isabel. Bien. Gonzalo, tú que eres joven todavía y has dejado de creer en los Reyes hace 2 días. No, pero bueno, a mí entre otras cosas me han regalado esta libreta para venir a hablar de Groenlandia. Pues has hablado, has hablado lo tuyo. Pues fíjate, ¿Tú ya no crees en los Reyes? Los Reyes son los Reyes Magos, te refiero. Claro, los Reyes Magos. Creo los Reyes, por supuesto. Perfectamente. Melchor, Gaspar y Baltasar. Faltaría. Siempre. Estas desde el Palacio de la Zarzuela a mí no me han traído nada. La libreta me la han traído Gaspar. Bueno, pues espero que la utilices mucho aquí en Cuestión de Prioridades, con buenas ideas siempre y buen análisis. Nos vamos. Mañana les espero a las 11 menos 25 de la noche, aquí en las 7 de Castilla y León Televisión. Descansen y disfruten. Adiós.